resultaba imprescindible, una vez que estamos aquí en México, el establecer contacto con algunas de las personas más vinculadas a estos temas, especialistas en parapsicología, especialistas en ovnis, personas que de alguna manera representan lo que se está haciendo, lo que se está investigando hasta este momento en este país. Voy a presentárselos a ustedes, comenzando por el doctor Luis Carrillo, que está a mi izquierda y que es el director médico de la Sociedad Mexicana de Parapsicología. Carlos Ortiz, que fue uno de los organizadores del Congreso del Fenómeno OVNI en Acapulco. Héctor Chavarría, que es el coordinador del Fenómeno OVNI en la revista Contactos Extraterrestres y jefe de redacción también. El profesor Ken Smith, que es muy conocido en México, muy vinculado con el fenómeno OVNI. Él estuvo encargado de la retransmisión de los vuelos espaciales en este país y también en Guatemala. Y por último, Ariel Rosales, que es el director editorial de la revista Contactos Extraterrestres, Supermente y Duda, que tiene una tremenda difusión aquí en México. Y vamos a comenzar a charlar un poco con todos ellos, de esa forma tan improvisada como solemos hacerlo con frecuencia, pero que tiene un poco más de calidez que si lo hubiéramos hecho de una forma más premeditada. Empezaría con mi colega, con el doctor Luis Carrillo. Señor. Pienso que a los seguidores de nuestro programa ahí en España les interesará saber qué es lo que estáis investigando en parapsicología en este momento en este país, por dónde va vuestra tendencia, habéis conseguido algún objetivo. Háblanos un poco de cómo está la parapsicología en México. Diego, la parapsicología en México está muy incipiente y además hay muchas tendencias de tipo contradictorio. Nosotros en la sociedad pues no tenemos una sociedad para enseñar cosas ni mucho menos a que las gentes puedan llegar a ser dotados en este aspecto, sino una sociedad de investigadores. Y tratamos de investigar la realidad acerca de los fenómenos en parapsicología. Yo, de manera personal, aunque muchos y en Trech se declaró a la parapsicología ciencia, no la considero tal. La considero una rama de la investigación científica. Se confunde ciencia con un objeto de investigación. ¿Dónde incluirías entonces la parapsicología? ¿Dentro de qué ciencia? Bueno, yo soy más partidario de la definición que da el doctor Joseph Berrain, que considera a la parapsicología como una rama de la investigación científica anexa a la psicología, y que estudia los fenómenos físicos y psíquicos. En este momento, ¿qué es lo que estáis investigando con más interés? Bueno, con más interés estamos investigando, son varias cosas. Primero, el fenómeno de curación paranormal, que nos parece muy interesante, sin llegar al grado de la charlatanería destructiva que encontramos en ciertos curanderos, sobre todo brasileños, que usan tijeras y cortan y no, eso no. Más bien en el aspecto puramente mental. Tenéis aquí en México muchos sanadores, muchos curanderos que actúen de esta manera. Pues yo creo que en México se encuentran en abundancia, sobre todo por ciertas costumbres prehispánicas que han quedado todavía, en las que hay muchos curanderos de ese tipo y los estamos investigando. Y también, aunque no se considera muy ortodoxa la investigación, estamos haciendo pruebas con la fotografía Kirlian. La energía que en ella se desprende y las formas como se manifiestan nos están llevando a hacer diagnósticos médicos prematuros antes de que se puedan saber con manifestaciones clínicas. Eso que lo diga un médico como tú, un cirujano, es importante. Pienso que hay que tenerlo en cuenta. ¿Realmente es efectivo? ¿Realmente puede servir Se está dando cuenta la fotografía Kirlian para eso? En algunas enfermedades, tanto físicas como psíquicas. Por ejemplo, la esquizofrenia se puede diagnosticar fácilmente. Antes de que aparezca un brote esquizofrénico. Antes de que aparezca el brote y antes de que dé una sintomatología clara, ¿no? Por las formaciones de las emanaciones de los rayos. Pero eso llevará implícito, para sacar unas consecuencias de ese tipo, tendréis que haber hecho una cantidad enorme a base de instancias, kilogramos, ¿no? Sí, muchísimas pruebas, y todavía estamos sacando parámetros para poder llegar a conclusiones exactas. Ya hemos descubierto ciertas manifestaciones de enfermedades digestivas, renales y en el diagnóstico prematuro del embarazo.
es muy clara. Lástima que no traigo aquí, fue tan precipitado esto que no traigo algunas pruebas que pudiera enseñar, pero es muy clara la cosa del diagnóstico prematuro del embarazo por medio de la fotografía Kirlian. Pruebas inofensivas, baratas, que claro van a tener mucho problema para que puedan ser aceptadas porque todos los analistas de laboratorios clínicos se van a sentir agredidos en la competencia, sobre todo porque es más barato, los van a recurrir a ellos, ¿no? Es el problema. Sería uno de los problemas prácticos que comenzará a plantear la cámara Kirlian. Carlos Ortiz está muy vinculado con el fenómeno OVNI. Les decía antes que él fue el organizador de esa reunión en torno al fenómeno OVNI que hubo en Acapulco. Pero en este país, dentro de los ufólogos, es probablemente el que más sabe del tema de los contactados. Ese tema que suele poner los pelos de punta a los ufólogos ortodoxos porque no hay por dónde cogerlo. Es un fenómeno, como comentábamos antes de iniciar este programa, esencialmente subjetivo y por lo tanto imposible de trasladar a una computadora e imposible por tanto obtener unos datos, unos parámetros que sean fiables. ¿Cómo está el fenómeno de los contactados aquí, Carlos? ¿Hay tantos contactados como se piensa en España que hay aquí en México o no? ¿O son menos? Pues sí, son bastantes, aunque hay que tomar en cuenta principalmente aquellos que están creando cierta repercusión social, ¿no? Mi interés está en estudiar los contactos que han formado un tipo de escuelas iniciáticas con informaciones que ellos aseguran recibir de seres de otros planetas. Este tipo de escuelas reúnen a cientos de personas que reciben una información que desde el punto de vista de la investigación que hemos hecho del contacto, pues no es posible que provenga de él. O sea, yo estudié al fenómeno contacto como consecuencia de mis estudios en parapsicología y me di cuenta que eran personas que estaban transmitiendo lo que llamamos una información de origen paranormal. O sea, no es compatible con la inteligencia y la capacidad de la persona. Ahora, ellos alegan que esa información se los dan seres de estos planetas y que además viven una serie de experiencias, que puede ser viajes en aves y incluso hasta los planetas de estos Pero hay coincidencias, Carlos, en los contactados que tú has estudiado. Hay un denominador común, hay una coincidencia, algo que permita pensar que no son fenómenos aislados, sino que en el fondo obedecen a algún tipo de plan, ¿no? Que hay patrones, sí. Hay patrones en todos los contactos. Hay ciertas coincidencias en las informaciones, pero a veces son hasta contradictorias las informaciones. Eso es algo que nos cuestionábamos mucho. Pero tal vez el sentido sea un poco crear una confusión deliberada. Porque si todos los contactos que hay, todo el mundo, coincidieran en sus informaciones, crearían tal expectación, ¿verdad? Una verdadera euforia colectiva. Pero notamos que las informaciones ahí se contradicen en muchos aspectos. De esta manera, tal vez pase desapercibido el contacto. Como si ellos entrecomillado, sí, que decimos siempre, tuvieran interés en que el fenómeno se fuera aceptando de una forma progresiva, pero no de una forma drástica, violenta. Hay como un proceso. En esa actitud de reserva, entonces, en esa actitud cauta. Exacto. Se ve como un proceso de concientización, de preparación, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso de concientización, no pretenden crear desequilibrios ni evidencias. Pues una de las características típicas de todo el fenómeno OVNI es la no obviedad. ¿Verdad? Nunca hay certeza absoluta. ¿Verdad? A ti el tema de los contactados, que no solamente estudias, sino que te apasiona, te ha llevado hace poco a Perú, y el otro día comentábamos en torno al IPRI. Tú venías francamente impresionado por ese grupo y por lo que ellos están haciendo. Nosotros hemos comentado en alguna ocasión en el programa en torno al grupo IPRI, pero nunca nos hemos metido muy en profundidad porque no hemos establecido un contacto con ellos. Tú que has estado allí, ¿qué piensas del grupo IPRI? ¿Qué piensas de esos contactados? Bueno, como lo he dicho, en Perú como que retroalimenté mi capacidad de asombro. Es extraordinario lo que está pasando. Se conocía la experiencia de Juanjo Benítez, ¿no? Que tuvo una cita, que le hicieron una cita a los contactos, sí, con un ovni, ¿no? En el programa. Pero yo no creí que llegara al grado en que está actualmente Perú. Las citas se hacen constantemente, y no solo a una persona, sino a grupos de personas. Pueden ir 50 personas a un determinado lugar, y a la hora, fecha, aparece
no solo un ovnis, no solo uno, sino grupos de ovnis. Les hacen auténticas exhibiciones, ¿no? O sea, ahí es lo más común dentro de los grupos de contactados y los discípulos de los contactados. Como que los llevan a preparar a sus discípulos ahí al desierto, ¿no? Y allí establecen las comunicaciones con los ovnis. Llegan a grado de que les hacen señales con lámparas y los ovnis les contestan. Les aparecen formaciones de ovnis. ¿Tú en el tiempo que has estado allí, has asistido a alguna de esas reuniones? ¿Has tenido algún contacto o no? No, realmente me llevaron a los lugares, ¿verdad?, donde se establecen los contactos y no pude ver los ovnis, no tuve suerte. Pero sí pude entrevistar a cientos de gentes. Lo importante en esto es que son por grupos, las experiencias son grupales. Entonces ahí hay más elementos para aceptar la validez de la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y eso está ocurriendo muy por debajo del agua. O sea, son avistamientos, digamos, particulares para los grupos de personas que están entre los contactados. Oye, para terminar, Carlos, ¿tú cuál crees que es la razón de esos contactos? ¿Se puede hablar realmente de una especie de salvadores de la humanidad que están presintiendo también un final más o menos próximo y que van a rescatar gente, como se plantean los de Operación Rama y otros grupos? ¿O se trata simplemente de establecer un contacto y que el humano vaya tomando conciencia de la existencia de ellos, entre comillas? Yo pienso en un plan de concientización que no solo está enfocado a que tomen conciencia de que hay seres en otros planetas, sino que está enfocado a cambiar la mentalidad de las gentes. Entonces, preparan personas a contactos y después a los discípulos de los contactos, ¿verdad?, a que abran su mente a otras posibilidades, a que transformen incluso hasta sus valores, su visión de la vida, y esas gentes vayan difundiendo sus experiencias y lo que está ocurriendo, ¿no? Y así se complementa el fenómeno contacto con el fenómeno ovni dentro de lo que parece ser todo un plan perfectamente bien planeado, trazado. Héctor Chavarría, como les decía antes, es el coordinador del grupo de investigadores de la revista Contactos en torno al fenómeno ovni, y aparte de ser un experto ufólogo, tiene una especie de sorpresa para ustedes ahí en esa carpeta. ¿Por qué no la enseñas, Héctor? Claro, es un pedazo de metal pequeño, en realidad, pero que tiene una gran importancia dentro de la cuestión de investigación ovni aquí en México. Dilo una vez, puede ser ni más ni menos que un trozo de ovni. Esto es un ovni, o lo que queda de un ovni, por lo menos mientras no se demuestre lo contrario. ¿Cómo fueron las circunstancias en que se recogió ese trozo de metal? El 29 de julio de 1977 hubo una mini oleada, o una oleada que ha sido la más importante en México en los últimos 5 años. Al mismo tiempo que esto ocurría en la Ciudad de México y que eran filmados los ovnis sobre la ciudad, la Sierra Norte de Puebla, a unos 300 kilómetros de distancia de la ciudad, se oyó una explosión y este fragmento es uno de los pedazos que se recogieron ahí, después de toda una serie de investigaciones que llevaron 6 meses y más de 13 viajes a la zona. ¿Qué resultados ha traído la investigación de ese trozo de metal? ¿Qué es lo que sabéis en torno a su composición y demás? Bueno, mira, en cuanto a la composición del metal, es un metal en estado muy puro, con un alto contenido de silicio, que los metalurgistas consideraron, te cito las palabras textuales, un metal raro para un uso raro, sin especificar. Nosotros tratamos de identificarlo, de que esto fuera identificado, y hasta la fecha permanece permanecemos sin saber qué es. Se habló mucho de que podía ser parte de un satélite, de un cohete, de muchas cosas, pero no se ha podido demostrar que lo sea. E incluso la impresión que da es que no puede ser cascajo espacial o basura espacial, como la llaman, porque hay ausencia de titanio, que es un metal que se utiliza en la composición de estos cohetes y demás, ¿no? Ahí no hay titanio. No hay titanio. Básicamente, cuando nosotros iniciamos la investigación, les pedimos a los que analizaron que que descubrieran huellas de titanio, si es que las había. El análisis fue negativo en ese aspecto. Ahora, la cosa curiosa fue que esto se halló, la persona que halló esto fue un testigo que para nosotros fue a toda prueba, un indígena totonaco de la sierra, que no hablaba ni media palabra de español, analfabeta, que si
no se hace a un lado en el momento de la explosión, el pedazo lo mata, porque le pasó a 5 centímetros del cuerpo. Pero él vio que era algo que caía del cielo. No, mira, la cuestión es esta, la zona es una zona montañosa, muy húmeda, que por lo general la mayor parte del año está cubierta de neblina. En esta ocasión tenía mucha neblina. Él salió a las 6 de la mañana, todavía oscuro, había mucha neblina, oyó la explosión y el fragmento le pasó silbando a unos centímetros del cuerpo. Cayó en el patio de su casa, en un asoleadero de café. Bueno, pues para aumentar un poco más la confusión en torno a ese trozo de ovni, imagino que no vais a tener más remedio que darnos un trocito de él. Nosotros Claro. también en España vamos a intentar investigar dentro de nuestros límites y la información que obtengamos os la pasaremos y ojalá comprobemos de una vez por todas que efectivamente es una ovni. Pues para nosotros sería un verdadero placer, ¿no? Y nos vamos a dar un pedazo. Ken Smith estuvo a cargo de las transmisiones aquí en México y en Guatemala, como decíamos al principio, de gran parte de los vuelos espaciales, hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años. Y hay una pregunta, te decía antes en broma que no te la habrían hecho nunca, pero se la estarán haciendo también nuestros espectadores. Al estar dentro de esas transmisiones, al estar recibiendo esa comunicación, seguro que hubo cosas que no trascendieron, que no llegaron al público. Hubo parte de esas conversaciones de los astronautas con los centros de control que no llegaron después a la prensa. Se habló en algún momento de los ovnis, los astronautas han visto, al menos en los que tú has tenido contacto, han visto ovnis, han visto cosas extrañas. Pues mira, extrañamente a los astronautas que he conocido, los he conocido a todos en México, porque cuando empezaron las transmisiones de los vuelos Apolo y me tocó transmitir desde el Apolo 8 hasta el 17, nosotros íbamos a documentarnos a Houston y hacer las transmisiones desde Houston, no dentro de la NASA, sino nos instalábamos en un motel, al igual que la NBC, que está enfrente a NASA, en Clear Lake City. Entonces nunca pudimos conocer a ningún astronauta más que a Eugene Cernan, que se estaba cortando el pelo en una ocasión en la barbería del motel donde estábamos. Así que mi contacto con los astronautas ha sido siempre en México. Después del Apolo 8, el señor presidente en aquel tiempo, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido, les hizo una gran comida en el castillo de Chapultepec y pude conocer a Armstrong, a Collins y a Aldrin. En Acapulco conocí también a 2 o 3 más, entre ellos a Young, me parece que no recuerdo precisamente el nombre. Estuvieron ellos más bien relacionados con el programa Space Lab, pero nunca tuvimos ocasión en Houston de comentar con ellos. Lógicamente les he hecho preguntas a los que sí he conocido relativo a los ovnis y todos lo han negado siempre. Carr se llamaba el que olvidaba yo de momento. Y él nos dijo que en una ocasión sí les llamó mucho la atención que un rayo de luz intermitente pegaba sobre la nave del Space Lab, pero que después de investigar y cambiar la posición, porque reportaron a la NASA el suceso, cambiaron la posición de su nave y pudieron darse cuenta que era un pedazo de un cohete Saturno que estaba girando en el aire y captaba los rayos del sol y los reflejaba precisamente donde ellos estaban. En cuanto a la una experiencia que yo he tenido fue durante la transmisión del vuelo de Apolo 11. Aldrin y Armstrong se encontraban ya sobre la Luna. Collins estaba girando alrededor de la misma. Y hubo un momento en que ellos estaban perfectamente conscientes de que había transmisión a todo el mundo, porque tenían horarios, había transmisiones particulares o especiales para Houston que no salían al público, y las otras que sí. Y durante una de esas transmisiones programadas, sabiendo Collins que lo estaban escuchando en casi todo el mundo, de repente gritó y dijo una palabra que jamás podría pasar por radio, ¿no? Más o menos traducida sería hijo de mala madre, ¿no? Pero con gran violencia le exclamó. Y inmediatamente se cortó la transmisión. Yo estaba escuchando, yo hablo inglés perfectamente, viví en Nueva York 20 años, soy mitad americano, mitad mexicano, y mi función era traducir los comentarios que escuchábamos nosotros de los comentaristas americanos o de los funcionarios de la NASA. Y me llamó mucho la atención porque, sabiendo que estaba en el aire, hubiera utilizado una palabra de ese tipo. Algo tuvo que ver, o a lo mejor se dio un codazo, o se dio un toque eléctrico,
Pero posteriormente, y casualmente en un libro publicado en España, me parece que de Juan José Benítez, existe una conversación supuestamente entre los astronautas Collins y la NASA, donde hacían una descripción de unas naves que estaban junto a un cráter, que eran enormes y demás, y digo, los interesados pues ya conocen todo esto, no necesito repetirlo. Pero esa es la única experiencia que tuve yo relativa a las transmisiones con la NASA de los vuelos Apolo a la Luna. Entonces acá te has ido vinculando cada vez más con el fenómeno OVNI. Pues sí, a mí me ha interesado mucho desde que empezó una oleada por ahí a principios de los 60, me parece, aquí en México, que incluso llegaron a anunciar un gran desfile a lo largo del Paseo de la Reforma y que fue una tomada de pelo, ¿no? Pero sí hubo avistamientos. Fue uno de noche en que vieron formaciones de ovnis típicas en forma de delta o triangulares y sonó mucho el caso aquí en México. Mi interés, pues aunque jamás, te confieso que yo nunca he tenido la fortuna de ver un ovni, está basada en comentarios de gentes como von Braun, que dicen que viviendo en un universo del tamaño que no lo conocemos, es tonto pensar que somos los únicos seres vivientes, ¿no?, en el planeta Tierra. También conozco íntimamente al gran investigador Alan Hynek, quien fue contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a principios del fenómeno para investigar y que no creía absolutamente en nada y acabó por convencerse. Entonces, como dice Hynek, sabemos que existen, pero lo que no sabemos es qué quieren, de dónde vienen o por qué están viniendo a la Tierra, ¿no? Pero es una cosa que a mí siempre me ha interesado muchísimo porque creo que somos un pequeño granito de arena en el universo para pensar que somos exclusivos e únicos. Ariel Rosales es de alguna manera el portavoz de estos temas de cara a la opinión pública. Él está dirigiendo 3 importantes revistas de una enorme difusión aquí en México. En México y en España, puesto de Contactos Extraterrestres y Supermente también se están editando desde hace unos meses ahí. También hacéis aquí duda, que no sé si tenéis intención de llevarla también a España o no. Por ese compromiso que tienes con tus lectores, estás al día forzosamente en todos estos temas, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención. Desde ahí de España tenemos la impresión de que en América, en Centroamérica y América del Sur, hay continuamente ovnis por el cielo. En los días que llevo aquí, lo que he visto es que en México estáis desde hace una temporada bastante escasos de ovnis. En cambio, en España teníamos una oleada cuando hemos salido de allí. ¿Cuándo ha sido la última gran oleada de ovnis aquí en México? Bueno, la última gran oleada fue justamente la que mencionaba Héctor hace un rato, ¿no? Después de esto hemos tenido casos aislados, 2 o 3 casos importantes, pero hay un receso que ya se está prolongando alrededor de 6 meses, de que no ha ocurrido un solo caso importante. Digo, llamo casos importantes a aterrizajes o encuentros cercanos, ¿no?, con aparición de humanoides. Eso, pues desgraciadamente desde el punto de vista de la difusión no lo hemos tenido, ¿no? Y nosotros tenemos un equipo que está conectado con toda la República Mexicana, con Centroamérica. En Centroamérica ha habido casos aislados también, pero no ha habido muchos. Y este equipo no ha reportado ningún caso importante. Ahora, creo que esto es digno de estudio también, ¿no? Es decir, el que haya un receso tan prolongado se puede deber a muchas cosas, porque si recordamos la afirmación del doctor Vallée de que por un caso de ovnis que se reportan, hay 17 casos que no se reportan, ¿no? Por diversas circunstancias la gente, ya sea por temor al ridículo, por falta de más datos, de apoyo de otras gentes, no reportan sus casos, ¿no? Pensando en esto, pues podríamos suponer que la causa puede ser que no haya habido quien lo reporte por temor, pero de todas maneras está comprobado por experiencia que por lo menos tiene que haber una persona en medio de esas 17 que lo reporten, ¿no? Hay mucha afición a estos temas en este país. Bueno, mira, ahí el tema OVNI es un tema, vamos a decir, agregado, ¿no? En esta última época, a partir de 62, que era lo que mencionaba Kenneth Smith, fue en 62 la gran oleada, que llegó a niveles así de histeria colectiva. A partir de eso hubo ya interés en México por el fenómeno OVNI, pero no había un interés antes, sino
en relación a esta preocupación constante que hay en México por las cuestiones mágicas, ¿no? Es decir, los ovnis están asociados básicamente a creencias mágicas, ¿no? Hay una creencia que es muy importante, que Salvador Freixedo la ha estudiado a la luz de los ovnis aquí en México y está preparando un larguísimo trabajo sobre esto, que es la creencia en seres, vamos a decir, hechiceros y brujas que se convierten en bolas de fuego. Entonces hay una serie de reportes de bolas de fuego que la mayoría del pueblo asocia con hechiceros y brujas, que Freixedo ha estudiado y ha encontrado que estos seres que viajan en forma de bolas, según las creencias de la gente, de bolas de fuego, se materializan después en seres humanos, pero con características negativas, ¿no? Hechiceros y brujas con características negativas. Todo esto creo que está dentro de la órbita del fenómeno ovni, considerado como un hecho mágico, ¿no? Ariel, hay otro tema que no vamos a podernos ocupar de él en este viaje. Espero que eso sirva de pretexto para que volvamos, por la falta de tiempo, que es el de los curanderos. Desde un punto de vista de lo paranormal, en un país como este, y por lo que comentábamos antes, hay una gran tradición a nivel de curanderismo, como la hay también en España. Pero me imagino que aquí tiene unas connotaciones específicas y diferentes a las de nuestros curanderos. ¿Cómo está ese tema? Me han hablado de algunos curanderos muy famosos, muy conocidos, 2 o 3 mujeres a las que acude incluso la alta sociedad en más de una ocasión, como sucede allí también. Hay una de ellas que me interesa mucho. Me comentabas tú antes de Pachita. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que hace esta mujer y cómo lo hace? Bueno, mira, relativo al tema de Pachita, nosotros teníamos prohibido hablar de este tema, prohibido por ella. Nosotros estuvimos muy cerca de ella. Al decir nosotros, hablo de la gente que investiga aquí, las cuestiones paranormales para las revistas. Ella llegó a un trato con nosotros de permitirnos observar sus experiencias. Sé que hay Carlos Ortiz, el doctor Carrillo, Ken Smith, que también han presenciado sus experiencias, pero no divulgarlas a través de las revistas porque, pues, desgraciadamente aquí en México el curanderismo, no sé bien en España, pero el curanderismo es ilegal, ¿no? Entonces ella tuvo muchos problemas por la cuestión de las curaciones, es más, llegó a estar en la cárcel varias veces. Entonces nosotros pudimos asistir a sus experiencias, pero con esta condición. Ella decía que a partir de que muriera podíamos empezar a divulgarlo. Ella murió hace 4 meses más o menos, 4 o 5 meses. Entonces ahora se está preparando una investigación muy grande que se va a publicar con fotografías, etc. Ahora, el caso de Pachita sí realmente es un caso asombroso, creo que el más asombroso que se ha dado, por lo menos en este continente, contando a Arigó. Digo, no, la opinión no es mía, sino de gente que ha investigado, como Pujarich, como el doctor Castellanos aquí en México, que ha estado muy cercano a ella, y investigadores rusos que estuvieron trabajando con ella. Es decir, ¿por qué es tan extraordinario? Yo les voy a contar rápidamente mi experiencia de una noche en la casa de Pachita, por lo que considero que es tan asombroso. Ella podía hacer en el transcurso de 15 minutos 14 operaciones. Eso quiere decir que iba a una velocidad realmente ¿Cómo rápida. hacía las operaciones? Las operaciones era lo que se llama cirugía psíquica, ¿no? Ayudada por un cuchillo de cocina que estaba totalmente enmohecido, sin ninguna condiciones de asepsia. El cuarto donde ella celebraba las operaciones estaba totalmente ensangrentado, porque ella había dicho que no tenía que limpiarse ese cuarto, que ese cuarto tenía que ser siempre el recinto para las operaciones, y nunca se limpió, ¿no? Entonces las condiciones de asepsia ahí eran nulas absolutamente. El cuchillo lo introducía ella siempre en el cuerpo del paciente, es decir, siempre curaba haciendo una incisión bastante grande. En el caso de operaciones, por ejemplo, el estómago, era muy interesante ver cómo ella introducía el cuchillo y salía la sangre, pero de manera muy lenta, de tal forma que se hacía un pequeño charco donde ella introducía sus manos y sacaba órganos. Digo, esto que lo estoy diciendo así puede parecer pues realmente una locura, pero hay fotografías, hay toda una serie de testimonios, y
sobre todo, lo más importante no era el hecho de que metiera el cuchillo o sacara los órganos y ya, no era una exhibición, sino la curación, ¿no? Es decir, hay casos seguidos de curaciones realmente extraordinarias en el transcurso de un año, ¿no? Curaciones completas de cáncer, de cuestiones de desprendimiento de la columna vertebral, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que dejar ya esta entrevista, esta conversación, y pienso que hay muchos temas, muchísimos que han quedado ahí en cartera, pero de lo que se trataba era de tomar contacto con los investigadores de estas cuestiones en México, que nos llevan ventaja porque llevan muchos años investigando. De alguna manera pienso que hay un ambiente, o que ha habido un ambiente más propicio al que teníamos nosotros allí, y que pienso que a lo largo del tiempo esta relación inicial nos va a servir para poder contarles a ustedes qué es lo que se está haciendo, lo que vaya siendo actualidad. Yo me comprometo y les hago comprometerse a ellos en este sentido, para que reciban ustedes una información lo más puntual posible de lo que está sucediendo en México a nivel de ufología, a nivel de parapsicología, a nivel de ocultismo, a nivel de esos temas que, como ustedes han visto, ocupan la atención de la gente, no solamente en España, sino en todo el mundo. Nada más.